Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 21. La batalla por el deseo. Toji miró conmocionada mientras Freser avanzaba, su cabello blanco fluyendo detrás de ella como una pancarta mientras corría hacia el dragón distante. La transformación lo había pillado completamente desprevenido, no solo por la revelación de género, sino por el aumento masivo de poder que la acompañó. Sus sentidos le gritaron mientras evaluaba su nuevo nivel de poder. Fue asombroso. 10 veces su máximo actual, aproximadamente 1.500 millones, estimó. Maldita sea. Toji maldijo, lanzándose tras ella. En su nivel de poder actual, no tenía esperanzas de ponerse al día. Solo había una opción. Kaioken multiplicado por 10. La energía carmesí estalló a su alrededor, envolviendo su forma en un aura roja ardiente. Sus músculos se hincharon dolorosamente a medida que su nivel de poder se disparó, igualando el nuevo nivel de Freser. La tensión fue inmediata e intensa. Nunca antes había llevado la técnica tan lejos más allá del entrenamiento, pero no había otra opción. Con su velocidad recién amplificada, Toji cerró la distancia rápidamente. El paisaje debajo de ellos se difuminó, islas y océanos pasando en un abrir y cerrar de ojos mientras corrían hacia el dragón convocado. A lo lejos, la enorme forma de Porunga se elevaba sobre una pequeña aldea namekiana, su cuerpo enroscado contra el cielo oscuro, los ojos rojos brillando con un poder ancestral. Freser llegó primero a la aldea, aterrizando con la fuerza suficiente para crear un pequeño cráter en el suelo azul verdoso. Toji aterrizó segundos después, su aura carmesí crepitando a su alrededor mientras mantenía el Kaioken. Varios ancianos namekianos se pararon ante el dragón, sus expresiones eran una mezcla de miedo y desafío al enfrentarse al tirano que de repente había aparecido en medio de ellos. «Dragón», gritó Freser, su voz llevaba la misma autoridad imperial a pesar de su nuevo tono femenino. «Te ordeno que me concedas la inmortalidad. Hazme eterna, inmortal, una diosa entre los mortales». Porunga permaneció inmóvil, sus ojos brillantes fijos en los ancianos namekianos en lugar de en Freser. «¿Por qué no responde?», Freser exigió, volviéndose hacia el anciano más cercano. «Dejé mi deseo lo suficientemente claro». Un namekiano mayor dio un paso al frente, con su rostro verde desgastado frunciendo el ceño de desprecio. «El gran Porunga responde solo a los deseos hechos en la antigua lengua namekiana», afirmó con firmeza. «Un demonio como tú, por supuesto, no puede mandarle». El hermoso rostro de Freser se retorció de rabia. «¿Te atreves a burlarte de mí?», ella gruñó, levantando el dedo hacia el anciano. Un rayo rojo de energía se formó en la yema de su dedo, el rayo de la muerte listo para atacar. Antes de que pudiera disparar, varios guerreros namekianos más jóvenes se adelantaron, levantando las manos para atacar. «Abandona nuestro pueblo». Uno gritó, acumulando energía entre sus palmas. Los ojos de Freser se entrecerraron peligrosamente. «Insectos», murmuró, redirigiendo su rayo de la muerte hacia el guerrero. Toji se movió instantáneamente, apareciendo entre Freser y el namekiano. Desvió el rayo de la muerte con un golpe de su mano, enviándolo inofensivamente al cielo. Pero Freser ya había cambiado de táctica. Con una velocidad cegadora, pasó corriendo junto a Toji, agarrando a un pequeño niño namekiano que se había estado escondiendo detrás de una de las chozas. «Quizás esto te motive», siseó, sosteniendo al niño aterrorizado por el cuello. «Dile al dragón que conceda mi deseo, o este pequeño morirá lenta y dolorosamente». El niño se retorció en sus garras, las lágrimas corrían por su rostro verde. «Déjalo ir». Toji rugió, su aura de Kaioken brillando más con su ira. Desapareció, reapareciendo directamente frente a Freser. Su pie se conectó con su rostro en una patada que la hizo volar hacia atrás hacia uno de los árboles parecidos a hongos.
En el mismo movimiento, atrapó al niño que caía, acunándolo de manera protectora contra su pecho mientras ponía distancia entre ellos y Freser. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó Toji suavemente, dejando al niño a una distancia segura. Cargo, balbuceó el niño, con los ojos muy abiertos de miedo. Escucha, Carga, dijo Toji, arrodillándose para encontrarse con los ojos del niño. Corre tan lejos de aquí como puedas. No es seguro. Ve a buscar un lugar donde esconderte hasta que esto termine. Cargo asintió frenéticamente antes de girar y correr hacia las lejanas colinas. Toji lo vio irse solo un momento antes de volverse hacia Freser, que ya se había recuperado y estaba cepillando los escombros de su bioarmadura blanca. Esa fue una oportunidad barata, comentó Freser, su voz engañosamente tranquila a pesar de la rabia que ardía en sus ojos. Dice el que tomó a un niño como rehén, replicó Toji, acomodándose en su postura de combate. No es un comportamiento muy parecido al de una emperatriz, ¿verdad? Emperatriz, no emperador. Primero me han llamado así. Freser se rió entre dientes, su cola silbando detrás de ella. Me gusta más el sonido. Quizás adopte el título oficialmente una vez que haya tratado contigo. Se lanzó a Toji, su velocidad aún más impresionante que antes. Su puño conectó con su guardia, el impacto creó una onda expansiva que aplastó las chozas cercanas. Toji respondió con una serie de ataques rápidos, cada uno mejorado por el poder del Kaioken. Freser esquivó o bloqueó a la mayoría, pero unos pocos conectaron, sorprendiéndola con su fuerza. Tu poder ha aumentado dramáticamente, observó, limpiándose un chorrito de sangre púrpura de su labio. ¿Ese aura roja, algún tipo de técnica de multiplicación? Algo así, respondió Toji, formando un bastón de ki entre sus manos. El arma brillaba carmesí en lugar de su blanco habitual, infundida con la energía del Kaioken. Déjame mostrarte qué más puede hacer. Hizo girar el bastón, extendiéndolo de repente para atrapar a Freser desprevenido. La tirana emperatriz esquivó, pero el bastón cambió de dirección a mitad del swing, cortándole el hombro. Impresionante control, reconoció Freser, entrecerrando los ojos. Pero veamos cómo manejas esto. Levantó ambas manos, creando docenas de discos de energía púrpura que flotaban a su alrededor como un halo mortal. Con un movimiento de sus muñecas, los envió volando hacia Toji en un patrón diseñado para encajonarlo. La respuesta de Toji fue crear su propio contrapatrón, una red de ki que redirigía los discos lejos de él. A medida que chocaban, las energías crearon un espectáculo de luces espectacular que iluminó el paisaje oscurecido. Su batalla los llevó por todo el pueblo, sin obtener una clara ventaja. Detrás de ellos, uno de los ancianos namekianos se había acercado a Porunga, hablando rápidamente en la antigua lengua namekiana. Gran Porunga, escucha nuestra súplica. Transporta a todos los namekianos al planeta Oreja. Antes de que se pudiera completar el deseo, un rayo rojo de energía atravesó el pecho del anciano. Se derrumbó, su vida se extinguió instantáneamente. A su alrededor, cayeron una docena de namekianos más, derribados por vigas similares. Tanto Toji como Freser detuvieron su batalla, volviéndose hacia la fuente del ataque. Una figura alta descendió del cielo, su apariencia era similar a la cuarta forma de Freser pero con notables diferencias. Su cuerpo era más grande, más musculoso, con protuberancias óseas que se extendían desde los hombros, las muñecas y la cabeza, una máscara en la cara. Sus biogemas eran de un púrpura más intenso, casi negro a la tenue luz. Más genial, susurró Freser, su expresión era una mezcla de conmoción y molestia. El recién llegado aterrizó con gracia entre ellos, sus ojos rojos cambiando de Freser a Toji y viceversa. Hola, hermanita, saludó Kohler, su voz más profunda y resonante que la de Freser. Veo que estás en un aprieto. Su mirada se detuvo en el estado transformado de Freser. Casi no te reconozco. Una nueva transformación. Te queda bien, en un sentido retorcido. ¿Qué estás haciendo aquí? Freser exigió, su cola azotando furiosamente detrás de ella. Kohler sonrió, cruzando los brazos sobre el pecho. Recientemente descubrí tu pequeña aventura con esta pelota de hierba verde. Se corre la voz rápidamente cuando el emperador del universo cambia repentinamente de rumbo y corre por toda la galaxia.
Hizo un gesto hacia Porunga, que todavía flotaba sobre ellos, esperando que se cumpliera un deseo. Los legendarios orbes de deseos, buscando la inmortalidad, ¿verdad? No pensaste que me quedaría quieto y te permitiría volverte inmortal ante mí, ¿verdad? Los ojos de Freser se entrecerraron peligrosamente. Esta es mi operación, Kohler. No recuerdo haberte invitado. La familia no necesita invitaciones, respondió Kohler suavemente. Dirigió su atención a Toji, examinándolo con interés clínico. ¿Y quién es este? ¿Una nueva mascota? Toji Fushiguro, se presentó Toji, manteniendo su aura Kaioken a pesar de la tensión. Un hilo de sangre corría por la comisura de la boca, evidencia de que su cuerpo no reaccionaba bien al usar la técnica durante tanto tiempo. Humano. ¿Un humano? Kohler levantó una ceja. Fascinante. Y claramente más de lo que parece. Se volvió hacia Freser. Te echaré una mano esta vez, hermana. Podemos lidiar con nuestros problemas más adelante. Por ahora, tenemos que derrotar a este guerrero antes de que el dragón desaparezca. Kohler flotó para colocarse junto a Freser, frente a Toji. Es mi deber como hermano mayor proteger a mi hermana pequeña de los hombres malos que quieren lastimarla, agregó burlonamente. La mente de Toji se aceleró mientras evaluaba la situación. La sangre seguía goteando de su boca, y la tensión de mantener al Kaioken a un nivel tan alto comenzaba a pasar factura. Ahora se enfrentó no a uno, sino a dos oponentes increíblemente poderosos. El nivel de poder de Kohler igualó o superó ligeramente al de Freser, lo que significa que estaba lidiando con dos enemigos, cada uno 10 veces más fuerte que su máximo base. La estrategia lógica era clara. Detenerse por tiempo, decirles a los namekianos que les desearan a él y a los luchadores Z que regresaran a la Tierra junto con ellos mismos. Una vez allí, podría usar la cámara del tiempo hiperbólica, entrenar con Vegeta y Goku, usar sus impulsos Zenkai para acelerar su propio crecimiento. Cuando Kohler y Freser finalmente vinieran a la Tierra, estaría listo. Pero cuando estos pensamientos cruzaron por su mente, una sonrisa salvaje se extendió por el rostro de Toji. Pero así es como piensan los perdedores, murmuró para sí mismo. En lugar de retirarse, Toji encendió su aura carmesí más alto, el poder del Kaioken surgiendo a través de su cuerpo a pesar del dolor. ¿Han terminado de hablar? Gritó, su voz atravesando el campo de batalla. Si vas a formar equipo contra mí, al menos hazlo interesante. Señaló directamente a Kohler, con los ojos ardiendo de desafío. No me importa si te unes a tu hermana en mi contra. Muy pronto, ambos serán manchas en la tierra de este planeta, muertos y olvidados para el universo. El poder de Toji continuó aumentando a medida que empujaba más al Kaioken. Después de que me haga cargo de tu imperio, borraré el nombre de la fría familia de la historia, para demostrar que soy tu superior. La expresión de Kohler se oscureció ante la burla. Tu pequeña criatura arrogante, no. Le comentó a Freser. No tienes idea, respondió Freser, acomodándose en su postura de lucha. Los hermanos se movieron en perfecta sincronización, atacando a Toji desde lados opuestos. Su coordinación habló de experiencias previas peleando juntos, a pesar de su rivalidad. Toji bloqueó la patada de Freser mientras esquivaba el golpe de cola de Kohler, el poder del Kaioken le permitió mantener el ritmo, pero apenas. Necesitaba más. Kaioken multiplicado por 13. Rugió, empujando la técnica más allá de lo que había intentado antes. Su aura brillaba aún más, la luz carmesí proyectaba sombras espeluznantes en el paisaje namekiano. El dolor era insoportable, pero el poder crudo y desenfrenado, valió la pena. Con su velocidad y fuerza recién mejoradas, Toji comenzó a cambiar el rumbo. Agarró el puño de Kohler, usando el impulso para golpear a Demonio del Frío contra su hermana. Cuando chocaron, Toji siguió con una explosión de ki que los envió a ambos estrellándose contra una meseta cercana. Mientras luchaba, Toji se acercó mentalmente, buscando una presencia específica. Reikai. Gritó en su mente, proyectando sus pensamientos con tal fuerza que no podían ser ignorados. Reikai, respóndeme. Después de un momento, la voz del Kai resonó en su cabeza. Toji. ¿Qué está pasando? Las lecturas de energía que recibo de Namek están fuera de serie. Escucha con atención, se comunicó Toji mientras esquivaba una explosión de energía combinada de los hermanos.
Necesito que les digas a los namekianos que les deseen a todos menos a mí, Freser, Kohler y la fuerza Freser a la tierra. E inmediatamente. ¿Te has vuelto loco? La voz mental del rey Kai era estridente de alarma. Tú también tienes que ir. El poder combinado de Freser y Kohler no es una opción. Toji lo interrumpió, bloqueando el golpe de Kohler y contrarrestando con una patada que hizo volar al demonio del frío. Conozco a estos dos, son monstruos como yo, puedo sentirlo. Si desaparecen en el universo y deciden entrenar, pueden volverse demasiado fuertes cuando los vuelva a encontrar. Ellos sabrán dónde vivo, pero yo no sabré dónde se esconden. Hubo una pausa mientras el rey Kai procesaba esto. Por favor, agregó Toji, su voz mental se tensó mientras mantenía al Kaioken elevado. Confía en mí en esto. El suspiro mental del rey Kai estaba cargado de resignación. Muy bien. Me comunicaré con los ancianos namekianos restantes. Primero haz que deseen revivir a los Kohler asesinados, instruyó Toji, creando un escudo de ki para bloquear un aluvión de rayos de la muerte de Freser. Entonces transporta a todos. Eso está bien, estuvo de acuerdo el rey Kai, pero les diré que deben darse prisa. Diles que muevan sus traseros verdes. Toji le dijo, apenas evitando un golpe devastador de Kohler que hizo cráteres en el suelo donde había estado parado. La batalla se intensificó cuando ambos demonios del frío se dieron cuenta de que Toji de alguna manera se defendía contra su poder combinado. Comenzaron a utilizar técnicas más sofisticadas, coordinando sus ataques con mayor precisión. Kohler creó una serie de anillos de energía que intentaron unir las extremidades de Toji, mientras Freser atacaba a través de las aberturas. Toji respondió creando una explosión de ki que interrumpió los anillos, luego formó cuchillas gemelas de ki que se extendían desde sus antebrazos. Cortó a Freser, obligándola a esquivar hacia atrás, luego giró para bloquear la cola de Kohler con su otra espada. El impacto envió ondas de choque ondeando por el aire. Mientras luchaban, Toji notó un brillo en la distancia. La forma masiva de Porunga comenzó a brillar, concediendo los deseos que se le hacían. Los namekianos caídos se agitaron, la vida regresaba a sus cuerpos. Él podía sentirlo. Luego, en un destello de luz, comenzaron a desaparecer, junto con todos los demás namekianos, los luchadores Z e incluso las propias esferas del dragón. Una carcajada brotó del pecho de Toji a pesar de la tensión de la batalla. El sonido era salvaje, casi maníaco, ya que resonaba en el paisaje ahora vacío. ¿Qué es tan gracioso? Freser exigió, asestando un golpe fulminante en el hombro de Toji que habría convertido a cualquier ser menor en niebla. Mira hacia arriba, respondió Toji, señalando hacia el cielo con la barbilla mientras bloqueaba otro de los golpes de Kohler. Ambos demonios del frío miraron hacia arriba, sus expresiones cambiaron a conmoción y rabia, lo que hizo que dejaran de atacar, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. El cielo se había despejado, volviendo a su tono verde normal. Porunga se había ido, junto con cualquier posibilidad de pedir su deseo. El dragón se ha ido, anunció Toji, comenzando a estirarse casualmente a pesar de estar en medio del combate. Y también lo son todos los demás. Ahora solo somos nosotros, no hay más daños colaterales de los que preocuparse. Se agrietó el cuello, su aura carmesí brillaba más. Ahora realmente puedo soltarme. El hermoso rostro de Freser se retorció de furia. ¿Crees que esto cambia algo? Aún así te destruiré, luego iré a la tierra y tomaré los orbes de deseos de tu planeta natal. Pruébalo, se burló Toji, acomodándose de nuevo en su postura de lucha. La batalla se reanudó. Sin la necesidad de proteger a los transeúntes, los tres guerreros desataron técnicas más devastadoras. Kohler y Freser se aseguraron de no destruir todo lo que los rodeaba para no matar accidentalmente a alguien importante que pudieran necesitar más adelante. Kohler creó una esfera de energía masiva sobre su cabeza, similar a una supernova. Freser contribuyó con su energía, la esfera creció hasta el tamaño de una pequeña luna. Toji respondió colocando sus manos a su lado, acumulando energía azul entre sus palmas. Yo, rugió, el rayo brotó de sus manos con 13 veces su poder normal gracias al Kaioken. Los ataques chocaron en el aire, creando un destello cegador que momentáneamente volvió azul y rojo la mitad del planeta. La onda de choque resultante aplanó montañas y creó maremotos en los océanos verdes.
A medida que la luz se desvanecía, los tres guerreros emergieron del humo, cada uno mostrando signos de fatiga, pero aún listos para continuar. Tengo que admitir, dijo Freser entre respiraciones controladas, estás demostrando ser más entretenido de lo que esperaba. El sentimiento es mutuo, respondió Toji, secándose la sangre de la barbilla. Eres bastante luchador, Alteza. ¿No es ella? Kohler intervino sarcásticamente. Aunque tengo curiosidad por saber por qué se ha estado conteniendo todo este tiempo. Freser le lanzó a su hermano una mirada irritada. No me he estado conteniendo. Esta forma es nueva para mí. ¿Es así? Kohler respondió con escepticismo. Porque desde donde estoy parado, parece que estás disfrutando demasiado de este pequeño baile. Su intercambio continuó mientras luchaban, Toji bloqueando y contrarrestando sus ataques mientras discutían. Si no hubieras interrumpido, le espetó Freser a su hermano después de que él la empujó a un lado para lanzar su propio ataque, ya habría pedido mi deseo. Yo. Kohler exclamó incrédulo, esquivando una explosión de ki de Toji. Tú eres el que ha estado perdiendo el tiempo jugando. ¿Por qué me culpas cuando has estado coqueteando con el enemigo? Coqueteando. Freser y Toji exclamaron simultáneamente, sus voces llevaban la misma nota de indignada negación. Kohler, al verlos hablar en sincronía, le dio una palmada en la frente con exasperación. Hermanos estúpidos, murmuró. Hermanas tontas y sus distracciones, su expresión se endureció repentinamente mientras apuntaba con la palma de la mano hacia el planeta de abajo. Si no te vas a tomar esto en serio, tomaré el asunto en mis propias manos. La energía se acumuló en su palma, formando una bola concentrada de poder destructivo dirigida directamente al núcleo del planeta. Toji se movió instantáneamente, interceptando la explosión y aplastándola entre sus manos antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Siguió con una rodilla en el pecho de Kohler que envió al demonio del frío volando hacia atrás. ¿De verdad pensaste que sería así de fácil? Toji llamó por él. Además, ¿estás loco? Volar el planeta también te matará a ti. Internamente, Toji, por supuesto, sabía de la capacidad de los demonios del frío para respirar en el espacio, pero esto era más un cebo para obtener confirmación de si era lo mismo en este mundo o no, a pesar de que la acción de Kohler estaba casi completamente garantizada. Freser apareció junto a su hermano, atrapándolo antes de que pudiera estrellarse contra una montaña distante. Mi hermano y yo, explicó con una sonrisa fría, podemos sobrevivir y respirar en el vacío del espacio, a diferencia de otras especies inferiores. Oh, ya veo, respondió Toji, archivando esta confirmación. Así que destruir el planeta equivale a ganar para ti. Supongo que no puedo contar contigo para protegerlo. Tendré que tener más cuidado. Idiota. Kohler gruñó a su hermana. ¿Por qué le darías información tan vital? Freser se encogió de hombros elegantemente. Tampoco quiero que destruyas el planeta. Toji es mi presa, y quiero saborear la matanza en lugar de dejar que nuestro juego termine prematuramente debido a tu estúpida interrupción. Interrupción estúpida. Si no fuera por mí, ya estarías muerto. Kohler replicó. Ella se volvió hacia su hermano, azotando la cola con enojo. No, lo que no entiendes es que tenía un plan. Si no hubieras interferido en mi lucha, ya me habría convertido en una verdadera diosa y lo habría matado sin esfuerzo. Pero solo tenías que matar a esos namekianos cuando llegabas, tratando de actuar con dureza. Actuar con dureza. Bruja ingrata. Kohler respondió a gritos, con la compostura quebrándose. Tú eres quien decidió no decirle a tu padre y a tu hermano que has encontrado las llaves de la eternidad. Si hubiera estado aquí desde el principio, lo habríamos matado antes de que se intensificara hasta este punto. Tú y tu deseo de entretenimiento siempre han sido la razón por la que debería haber sido nombrado gobernante del imperio. Pero tenías que ser siempre la princesita de papá y rogarle por el puesto, haciendo que se apiadara de ti y no me lo concediera a mí, cuando debería haber sido mi derecho de nacimiento como mayor. Tienes derecho de nacimiento. ¿Quién fue el que nació más fuerte? ¿Quién fue el que te hizo lamerte las heridas y rebajarte a entrenar para alcanzarme? Freser rugió en réplica. Toji flotaba a poca distancia, con las manos en las caderas mientras veía a los hermanos discutir. Suspiró pesadamente, sacudiendo la cabeza ante sus payasadas.
La constante tensión de mantener el Kaioken 13 veces su poder normal le estaba pasando factura, pero no podía permitirse dejarlo caer ni por un momento. Desconocido para los tres combatientes, muy lejos en la superficie del planeta, el capitán Hinju había sobrevivido a su derrota anterior. Maltrecho y sangrando, había recuperado la conciencia a tiempo para presenciar la increíble batalla que tenía lugar arriba. Escuchó las palabras sobre destruir el planeta para ganar la lucha contra el monstruo que había humillado al señor Freser. En ese momento, Hinju tomó su decisión. Por el señor Freser, susurró, apoyando la mano contra el suelo. Reunió cada onza de energía restante en su cuerpo roto, canalizándola hacia abajo en una explosión concentrada dirigida al núcleo del planeta. Toji sintió el repentino aumento de ki demasiado tarde. Su cabeza se movió bruscamente hacia la fuente justo cuando la explosión de Hinju penetró profundamente en el planeta. El suelo comenzó a retumbar, abriéndose fisuras en la superficie a medida que el núcleo de Namek se desestabilizaba. La lava brotó de las grietas, comenzando la agonía del planeta. ¡No!, gritó Toji, lanzándose hacia la fuente de la explosión. Pero ya era demasiado tarde. La reacción en cadena había comenzado. Namek se estaba muriendo. Mientras Toji, Freser y Kohler miraban el suelo debajo de ellos, una inmensa luz se abrió paso, envolviéndolos a los tres, mientras Namek explotaba en brillantes fuegos artificiales. Capítulo 22. Respira. Toji no podía ver. La explosión de Namek había sido tan brillante, tan absorbente, que durante varios momentos después, su visión no fue más que imágenes residuales blancas, bailando contra el vacío del espacio. Había reaccionado puramente por instinto en esos últimos segundos, creando una barrera de ki a su alrededor, atrapando una bolsa de oxígeno dentro de ella. Ahora flotaba entre los escombros de un planeta que alguna vez vivió, su barrera era una delgada membrana entre él y el vacío del espacio. A medida que su visión se aclaró, hizo un balance de su situación. Le dolía el cuerpo por la tensión de mantener a Kaioken a niveles tan altos durante tanto tiempo. La sangre goteaba de su nariz y las comisuras de su boca, evidencia del costo de la técnica en su cuerpo. Pero él estaba vivo. Cerca de allí, dos figuras flotaban entre los restos de Namek. Freser y Kohler, los hermanos demonios del frío, parecían apenas afectados por la destrucción del planeta. Flotaban en el vacío, su piel blanca brillando contra la oscuridad del espacio. Toji observó cómo Kohler era el primero en recuperarse por completo, sacudiéndose la desorientación de la explosión. La mirada del anciano demonio del frío cayó primero sobre su hermana, que todavía estaba orientándose, y luego se dirigió a Toji. La expresión de Kohler se endureció cuando levantó el dedo, formándose una luz púrpura en la punta, el signo revelador de un rayo de la muerte que se preparaba para lanzarse. Su objetivo era claro. Toji, vulnerable en su burbuja de oxígeno, sería una muerte fácil. Pero mientras se preparaba para disparar, algo le hizo detenerse. A pesar de su posición aparentemente precaria, la postura de Toji cambió ligeramente, casi imperceptiblemente, a una postura defensiva. Sus ojos, agudos y enfocados, entrelazados con los de Kohler. No había miedo allí, solo atrevimiento, atrevimiento. Kohler dudó. Algo en esa mirada le dijo que esta no sería la muerte fácil que anticipaba. Incluso debilitado, incluso atrapado en una burbuja de su propia creación, este humano seguía siendo peligroso. El anciano demonio del frío reevaluó sus opciones. Su hermana aún se estaba recuperando. El humano estaba listo a pesar de su desventaja. Y en algún lugar a lo lejos yacía la Tierra, con su propio conjunto de esferas de dragón. La elección quedó clara. Con una última mirada despectiva a ambos combatientes, Kohler de repente aceleró, disparando como un cometa hacia las coordenadas de la Tierra que conocía. Toji lo vio irse, incapaz de perseguirlo todavía, recuperándose todavía un poco. A su lado, Freser gimió cuando finalmente se enderezó, su cabello blanco flotando alrededor de su rostro en la gravedad cero del espacio. ¿Dónde está mi hermano? Toji escuchó su voz en su mente, habiéndose conectado telepáticamente con ella, un truco que aprendió sintiendo que el Rey Kai lo hacía, como lo hizo el Super Saiyajin Goku en Namek, cuando el Rey Kai y Guru estaban hablando. Se dirige a la Tierra, proyectó Toji, para las esferas del dragón. ¿Qué?
La voz mental de Freser explotó de rabia, después de un momento de sorpresa al escuchar a Toji en su cabeza. Ese bastardo. E inmediatamente se orientó en la dirección en la que Kohler había huido, preparándose para perseguirla. Pero antes de que pudiera acelerar, Toji desapareció de su posición, reapareciendo directamente en su camino. Cruzó el brazo izquierdo contra el pecho mientras levantaba la mano derecha, con el dedo índice extendido. Con una sonrisa sonriente, la movió de un lado a otro en el gesto universal de negación. ¿A dónde crees que vas? Su voz mental la atrajo, teñida de diversión. El hermoso rostro de Freser se retorció de furia. ¿Te has vuelto completamente loco? Mira a tu alrededor, humano. No hay planeta debajo de nosotros. Puedo sobrevivir indefinidamente en el vacío del espacio, mientras tu mirada se dirigió a su burbuja de ki. Estás en tiempo prestado. Cuando se te acabe el aire, te asfixiarás. Toji apretó los puños a los costados, su sonrisa nunca vaciló. Puede que sea así, pero no puedo dejar que los dos se vayan a la tierra. Me pondré al día con Kohler más tarde, después de que te mate. Freser se cruzó de brazos, su cuerpo temblando con una risa silenciosa que habría sido su característico oh si el sonido se hubiera transmitido en el vacío. ¿Realmente crees que puedes matarme en qué minutos unos minutos? Ella proyectaba, su voz mental goteaba de condescendencia. Y luego de alguna manera encuentras un planeta habitable en el que recuperarte antes de asfixiarte. Estás viviendo en una ilusión. Solo tendremos que averiguarlo. Toji respondió, su aura carmesí cobrando vida mientras reactivaba al Kaioken 10 veces su poder base. El ojo izquierdo de Toji cerró por un momento ante el dolor, pero no dejó que eso lo detuviera, sin dejar que su sonrisa flaqueara. Se lanzó hacia ella, con el puño ladeado hacia atrás para asestar un golpe. Freser se enfrentó a su carga de frente, su propio puño conectando con el suyo. La colisión creó una onda expansiva de ki que onduló a través del campo de escombros a su alrededor, esparciendo fragmentos de lo que una vez había sido el planeta Namek. Su batalla se reanudó con renovada intensidad, pero Toji notó de inmediato la desventaja que enfrentaba. Sin una base sólida debajo de él, muchas de sus técnicas de combate eran menos efectivas. En el espacio, no había nada contra lo que presionar, no había apalancamiento que ganar. Cada movimiento tenía que ser impulsado completamente por ki. Freser, por otro lado, parecía perfectamente en casa en el vacío. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si se hubiera entrenado específicamente para este entorno. Su cola, que ya no estaba obstaculizada por la gravedad, se convirtió en un arma aún más efectiva, dando vueltas con una velocidad mortal. Nací en el espacio, humana, se burló mientras esquivaba otro de sus ataques. Este es mi dominio. Toji creó un bastón de ki, usándolo para detener un golpe de cola dirigido a su garganta. Giró el arma, extendiendo su longitud para atrapar a Freser con la guardia baja, pero ella simplemente se alejó del ataque con graciosa facilidad. Ya estás disminuyendo la velocidad, observó, lanzando una andanada de rayos de la muerte que lo obligaron a gastar una energía preciosa desviándolos. Quedándote sin aire. Ella tenía razón. Toji podía sentir que su suministro de oxígeno disminuía con cada momento que pasaba. La burbuja de ki a su alrededor mantenía su integridad, pero el aire interior se estaba volviendo rancio. Sus pulmones ardían con el esfuerzo de extraer el poco oxígeno que quedaba. Lo poco que pudo absorber en su burbuja de los restos que rodeaban donde estaba Namek, también se estaban agotando, habiendo sido eso lo que le dio confianza anteriormente. Su visión comenzó a difuminarse ligeramente en los bordes, la primera señal de advertencia de hipoxia. Toji sabía que necesitaba terminar con esto rápidamente, pero Freser estaba sacando deliberadamente la pelea, conservando su energía mientras él agotaba la suya. Abandonó la sutileza y cargó directamente contra ella, desatando una ráfaga de puñetazos y patadas. Freser bloqueó a la mayoría, pero unos pocos se conectaron, enviándola a caer por el vacío. Antes de que pudiera recuperarse, Toji siguió con una ola Kamehameha, la energía azul iluminando la oscuridad del espacio. Freser desvió el rayo con la mano, pero el esfuerzo le costó. Toji aprovechó su ventaja, cerrando la distancia entre ellos una vez más.
Intercambiaron golpes a quemarropa, cada golpe lo suficientemente poderoso como para destrozar montañas si hubieran estado en la superficie de un planeta. Pero a medida que pasaban los minutos, los movimientos de Toji se volvían cada vez más lentos. Sus reacciones disminuyeron, sus ataques perdieron fuerza. El oxígeno dentro de su burbuja estaba casi agotado y su visión comenzó a hacer túneles. Freser notó el cambio de inmediato. Con una sonrisa cruel, aumentó el ritmo de sus ataques, lo que lo obligó a gastar aún más energía defendiéndose. Una patada en las costillas lo hizo girar por el espacio, perdiendo momentáneamente el control. Antes de que él pudiera recuperarse, ella estaba sobre él de nuevo, su puño conectándose con su mandíbula. El impacto casi interrumpió su concentración lo suficiente como para colapsar su burbuja de ki, lo que habría significado una muerte instantánea en el vacío. «Luchaste bien», la voz mental de Freser le alcanzó, casi gentil en su burla. Pero todas las cosas deben terminar. Con un último esfuerzo desesperado, Toji intentó contraatacar, pero su cuerpo lo traicionó. Sus músculos, privados de oxígeno, se negaron a responder con su velocidad habitual. Freser eludió fácilmente su ataque y atrapó su muñeca con un agarre de hierro. La burbuja de ki a su alrededor parpadeó y falló, el último oxígeno que tenía escapando al vacío. El dedo de Freser se acercó a su frente, formándose un resplandor rojo en la punta. ¡Qué vergüenza! Su voz mental llevaba una nota de arrepentimiento genuino debajo del triunfo. Nuestro juego tiene que terminar. Parece que no importa cuán talentoso y poderoso seas, simplemente no puedes superar tus limitaciones naturales. Mientras el rayo de la muerte iluminaba su rostro, Toji miró fijamente a la muerte a la cara. Sus pulmones gritaban pidiendo aire. Su visión se oscureció en los bordes. Un pensamiento lo consumió. Necesito, para respirar. Si tan solo yo, podría respirar, sí, solo, y... Respira, podría, ganar. En ese momento desesperado, su mirada cayó sobre el pecho de Freser, subiendo y bajando en un patrón rítmico y constante. La realización lo golpeó como un rayo. Ella está respirando. No es que no necesite respirar, está creando su propio oxígeno. Sus ojos se movieron hacia sus labios, y una sonrisa de regañadientes se formó en su rostro a pesar de que su conciencia se desvanecía. Las situaciones desesperadas necesitan medidas desesperadas. Con lo último de sus fuerzas, Toji le dio un cabezazo a la mano de Freser, interrumpiendo el rayo de la muerte antes de que pudiera disparar. En el mismo movimiento, él la agarró por los hombros y la atrajo hacia él. Sus labios chocaron en un beso contundente, su lengua invadió su boca. Usando su ki, extrajo el oxígeno de sus pulmones hacia los suyos, desesperado por la cosa que da vida. Los ojos de Freser se abrieron de par en par en estado de shock, su cuerpo se congeló momentáneamente ante el contacto inesperado. Toji inhaló profundamente, extrayendo todo el oxígeno que pudo antes de que ella se recuperara. Cuando lo hizo, su reacción fue explosiva. Ella lo empujó con tanta fuerza que cayó hacia atrás por el espacio, girando incontrolablemente antes de lograr enderezarse. Se secó la boca con el dorso de la mano, jadeando en el aliento robado. «Gracias por confirmar mi teoría», proyectó, su voz mental más fuerte ahora. «Respirás en el espacio, no sobrevives sin respirar». La furia de Freser era palpable, un aura púrpura de rabia la rodeaba mientras ella lo miraba fijamente. «¿Te atreves?». Su voz mental tronó. «Criatura insolente y repugnante». «Me robaste», ella se cortó, pero Toji captó la implicación. «Su primer beso». La idea fue casi divertida, dadas las circunstancias. Freser se lanzó hacia él con renovado vigor, abandonando toda pretensión de jugar con él. Sus ataques fueron viciosos, impulsados por la humillación y la rabia. Toji sabía que no podía permitirse otra oportunidad cercana. El oxígeno que había robado duraría solo unos minutos como máximo. Necesitaba una solución más permanente. Mientras luchaban, extendió su sentido del ki hacia afuera, buscando desesperadamente el planeta viable más cercano. La sensación fue como lanzar una red a través de la galaxia, sintiendo las firmas distintivas de los seres vivos. Allí, un grupo de fuerzas vitales, no muy distantes. Un planeta que debe tener atmósfera, debe tener aire respirable, tenía que hacerlo. Era su única oportunidad. Su apuesta final.
Toji comenzó a dirigir su batalla en esa dirección, a veces retirándose para atraer a Freser tras él, a veces lanzando golpes que la enviaban volando por el camino que él quería ir. Cada movimiento los acercaba a su objetivo. Huyendo. Freser se burló mientras lo perseguía. Pensé que ibas a matarme. Solo cambiando de lugar, respondió Toji, esquivando un rayo de la muerte y contrarrestando con una explosión de ki que los empujó a ambos más en la dirección elegida. La batalla los llevó a través de vastas distancias, ambos guerreros se movían a velocidades que desafiaban la comprensión. Finalmente, un orbe azul verdoso apareció a lo lejos, un planeta exuberante con vegetación, su superficie cubierta en su mayoría por lo que parecía ser una selva tropical. Con una ráfaga final de velocidad, Toji cerró la distancia al planeta. Agarró a Freser por el cuello y se precipitó hacia la superficie, sus cuerpos se convirtieron en meteoritos gemelos que atravesaban la atmósfera. El calor de la reentrada los rodeó, pero su ki los protegió de quemarse. Se estrellaron contra la densa jungla de abajo, el impacto creó un cráter y provocó que la vida silvestre se dispersara aterrorizada. Toji mantuvo su agarre en la garganta de Freser mientras golpeaban el suelo, la fuerza de su aterrizaje arrancaba árboles y enviaba tierra volando en todas direcciones. Este fue su momento de la verdad, su apuesta. Abrió la boca y respiró desesperado. Aire. El aire dulce y vivificante llenó sus pulmones. La atmósfera del planeta era respirable. Toji se rió en voz alta, el sonido de su voz era extraño después de la comunicación telepática del espacio. ¿Qué es tan gracioso? Freser gruñó, su voz ahora también audible. Ella mordió con fuerza su mano, provocando que gritara, ¡ay! ¡Mierda! Obligándolo a liberarla. Con un movimiento rápido, ella cambió de posición, a horcajadas sobre su pecho y lloviendo golpes en su rostro. Cosa asquerosa. Ella gritó entre puñetazos. Me robaste mi primer beso. Me humillaste. Me hiciste parecer débil frente a mi hermano. Toji bloqueó los golpes que pudo, pero muchos conectaron, partiéndole el labio y magullándole la cara. Finalmente, logró agarrar sus muñecas, usando su fuerza para voltearlas. Ahora él estaba arriba, clavando sus manos sobre su cabeza en la tierra blanda. Me mordiste de mierda. Gritó, mientras luego se calmaba y sonreía enojado. Dos pueden jugar ese juego, gruñó, y para su sorpresa, le mordió el costado del cuello lo suficiente como para sacarle sangre. Freser aulló indignado, su rodilla se acercó para golpear su ingle. Toji se retorció justo a tiempo para evitar lo peor, pero el movimiento le permitió patearlo en las costillas y revertir sus posiciones una vez más. Rodaron por el cráter, intercambiando golpes, cada uno tratando de ganar ventaja. La suciedad se aferraba a sus cuerpos. La camisa de Toji había sido arrancada por completo durante su descenso, dejando su pecho desnudo. La bioarmadura blanca de Freser estaba manchada de barro y sangre púrpura desde donde su mordedura había roto la piel. Su batalla continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Cada ataque se debilitó más que el anterior a medida que se avecinaba el agotamiento. Ambos se habían empujado más allá de sus límites. Toji con su uso extendido del Kaioken, Freser con su nueva transformación que no había dominado por completo. Finalmente, después de un último intercambio que los dejó a ambos sin aliento, colapsaron uno al lado del otro en el cráter, demasiado exhaustos para seguir luchando. Yacían allí, con el pecho agitado, mirando al cielo alienígena mientras comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. Es una corbata, murmuró Freser después de varios minutos de silencio, con la voz ronca por el esfuerzo. Toji volvió la cabeza para mirarla incrédulo. ¿Qué quieres decir con es un empate? Gané limpio y cuadrado. Si no fuera por tu loco hermano, ya te habría matado. Jugaste injusto al recibir ayuda de tus compañeros de equipo, gané. Freser se incorporó ligeramente, la indignación le dio un segundo aire. No fue así. No jugué injusto, Kohler simplemente entró. Tenía mi propio plan, pero él lo arruinó. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Convertirlo en una batalla real y luchar contra mi propio hermano también? ¿Sí? Gritó Toji, levantando las manos exasperado. Eso es exactamente lo que esperaba. Ustedes dos ni siquiera se gustan. A lo largo de toda esa pelea, pude sentir que ambos desconfiaban constantemente del otro, tratando de apuñalarte por la espalda y matarte.
No esperaba que Su Alteza realmente trabajara junto con su hermano mayor psicópata contra mí. Freser lo miró fijamente, sin palabras por un momento. Entonces, para sorpresa de ambos, ella comenzó a reírse. Lo absurdo de su expectativa, combinado con el agotamiento total que ambos sentían, rompió la compostura de ella. Toji se encontró uniéndose, su propia risa mezclándose con la de ella. Está bien, tal vez eso era mucho de esperar, admitió entre risas. Eres un loco tonto, dijo Freser, su risa disminuyó. Pero al menos una entretenida. Tomaré eso como un cumplido, respondió Toji, su sonrisa visible a pesar de la suciedad y la sangre en su rostro. Freser trató de sentarse completamente, pero sus músculos la traicionaron. Ella volvió a desplomarse en el suelo con un gruñido frustrado, acostada a su lado una vez más. No te molestes, dijo Toji, mirando al cielo oscurecido. Nuestros 2 tanques están vacíos. Se callaron de nuevo, demasiado exhaustos para seguir hablando. Las nubes sobre ellos se oscurecieron y se volvieron más siniestras, y pronto comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. En cuestión de minutos, se había convertido en un aguacero, el agua lavaba la sangre y la suciedad de sus maltrechos cuerpos. Ninguno de los 2 tenía la energía para moverse, así que simplemente se quedaron allí, dejando que la lluvia los limpiara. El agua fría era casi agradable contra su piel sobrecalentada. Oye, dijo Toji después de un rato, su voz apenas audible por encima de la lluvia. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? Freser respondió irritado. Estaba a punto de quedarme dormido. Estoy conservando energía. Toji dudó y luego preguntó, ¿eras de verdad? ¿Ese fue realmente tu primer beso? Las manos de Freser se apretaron a los costados, el único movimiento que pudo hacer en su estado de agotamiento. Nunca me he rebajado a entregarme a impulsos tan básicos. No deseando hacerlo criaturas inferiores, dijo con frialdad. Así que sí, ese fue de hecho, como dices, mi primer beso. Toji guardó silencio durante un largo momento. Su visión comenzaba a difuminarse, el sueño arrastraba los bordes de su conciencia. A medida que la oscuridad se acercaba, murmuró somnoliento. Si te sirve de consuelo, lo fue, la mía también. Entonces el agotamiento se apoderó de él, y no supo más.